Sin Paradigmas, un podcast creado pensando en ti. Tú y yo compartiremos un espacio ameno, libre de normas y ataduras ambiguas que en muchas ocasiones tanto daño nos han hecho. Soy Tatiana Calderón y quiero formar parte de tu crecimiento personal, como por supuesto tú formarás parte del mío. Compartiré contigo mensajes de motivación, inspiración y varios temas de carácter social que nos llevan a pensar sin paradigmas. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena vida, estoy feliz de estar una semana más con ustedes en un nuevo episodio de Sin Paradigmas. Espero que el capítulo anterior, el primero, haya sido de su agrado y que hayan podido encontrar aquello que necesitaban saber o escuchar. Y bueno, para este nuevo episodio he decidido tratar un tema que está fuertemente ligado con el capítulo anterior en el que conversábamos un poco acerca de los paradigmas y la importancia de erradicar muchos de ellos. ¿Qué arriesgamos cuando nos arriesgamos? Podría resultar un poco capciosa la pregunta, pero nos hemos detenido a pensar en todo lo que arriesgamos cuando decidimos no intentarlo por miedo a fracasar. Creo que la mayoría de nosotros en algún punto determinado de nuestra vida, si es que esto no es un estado permanente, dejamos pasar grandes oportunidades porque nos aterra pensar en un fracaso, en la pérdida más que en la ganancia. Esto puede resultar ya una reacción tan normal y natural porque acostumbramos a cuestionarnos absolutamente todo, incluso antes de dar los primeros pasos. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Tengo los recursos necesarios para emprender ese nuevo proyecto? ¿Y si me va mal, cuánto habré perdido? Seguramente estas preguntas te resultan bastante familiares. Todos nos llenamos de un temor casi irracional antes de empezar algo nuevo porque automáticamente le otorgamos un fracaso intangible, desconocido. Te comento que hace unos meses atrás, cuando en mi mente surgió la idea de empezar con los podcasts, me ocurrió exactamente esto. Pensé en que nada saldría bien si lo intentaba, si daba rienda suelta a este nuevo proyecto. Una de las preguntas derrotistas que más rondó mi cabeza fue: ¿y si nadie me escucha, qué caso tendría? Dejándome llevar por estos pensamientos negativos, dejé pasar mucho tiempo hasta que un día encontré un libro al cual sinceramente puedo considerar mi favorito, que se llama Los genios no nacen, se hacen, de el doctor Camilo Cruz. Si no lo has leído, si no has tenido la oportunidad de leerlo, pues yo te lo recomiendo muchísimo para que tú lo busques, lo puedas obtener, porque realmente creo que tiene un contenido muy valioso. Y bueno, a decir verdad, yo ya lo había leído hace unos años atrás, pero bueno, lo había hecho cuando era muy joven realmente, y creo que con el paso de los años a veces es fácil olvidar o ignorar ciertas cosas. En este caso puedo decir que fue que olvidé o ignoré el contenido de este libro, que en este momento realmente me dio lo que yo estaba buscando. Me dio un impulso para comenzar a pensar de manera distinta. Déjame contarte que este libro tiene como objetivo brindarte las herramientas necesarias para programar tu mente, para triunfar y ser feliz. Se me haría un poco imposible resumirte todo el contenido de este maravilloso libro, pero para este tema en específico seguramente habrá más de una oportunidad para poderte citar quizá varios mensajes que nos deja el autor dentro de este texto. Pero bueno, para este tema en específico quiero citarte el siguiente mensaje, que tiene obviamente que ver con lo que estamos hablando, con lo que estamos tratando, que es el miedo al fracaso. Si crees que eres un idiota, tu mente lo aceptará sin discusiones. Y si te empeñas en creer que lo eres, terminará por aceptarlo como una verdad incuestionable y actuará de acuerdo con ella. Tu subconsciente no solo aceptará esta creencia limitante y actuará basado en ella, sino que con el tiempo hará que tu mundo exterior haga eco con estas creencias internas, se adapte a ellas y termine por aceptarlas como tu destino. Este mensaje, como les decía, lo traigo a colación en este capítulo porque definitivamente, si lo analizamos, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos resulta demasiado fácil otorgarle un verdadero fracaso a las cosas exteriores. Creemos que una persona puede truncar nuestro futuro, puede truncar nuestros proyectos. Creemos que una situación en concreto nos puede frenar o nos puede otorgar una falla a eso que tengo en mente, a ese proyecto,
esa meta, ese nuevo negocio, etcétera, etcétera. Pero no nos detenemos a pensar o analizar que en muchas ocasiones, si es que no es la mayoría de veces, es nuestra propia mente la que ya se ha programado previamente para el fracaso. Antes de intentarlo, nosotros ya nos cuestionamos, es que no me va a ir bien, es que voy a fracasar, el negocio es muy competitivo, etcétera, etcétera. Constantemente estamos insertando en nuestro cerebro mensajes que nos van a dejar un fracaso, pero porque nosotros previamente ya lo hemos pensado de tal manera. Hay algo bastante interesante que menciona este autor dentro de este texto, y es que en nuestro cerebro no distingue entre lo bueno y lo malo, no sabe cuál es la información correcta y cuál es la información equivocada. Simplemente acepta la información o la mantiene de acuerdo al énfasis que nosotros le demos. Entonces, si nuestros pensamientos son constantemente negativos, son quizá incluso hasta autodestructivos, pues obviamente para nuestro cerebro, nuestra mente, esto será completamente natural. Algo que yo mencionaba en el capítulo anterior, en el episodio anterior, es que nuestra mente es una zona de almacenamiento completamente infinita, y que esto obviamente nos lleva a no poder controlar la información que llega a él. No podemos o no somos capaces de quizá poner como barreras para que toda esta información no ingrese, simplemente ingresa y ya, pero sí somos capaces de distinguir con cuál es la que queremos quedarnos y cuál desechamos. Entonces, si nosotros aceptamos o receptamos todo lo negativo, si constantemente le metemos a nuestro disco duro esa información negativa, el virus obviamente pues comenzará a creer que todo esto es normal y lo demás será desechado. Entonces yo creo que el resumen de esto, al menos de lo que podemos extraer de esta frase, de quizá lo que les comento acerca de este libro, es que debemos de comenzar a cambiar un poco nuestra perspectiva de vida, comenzar a llenarnos de pensamientos positivos, de ver las cosas de una manera completamente distinta, dejar a veces esa autodestrucción que tenemos, que nos está haciendo daño, que nos está perjudicando. Comencemos con este cambio de chip. Yo sé que es muy difícil realmente emplearlo. Es fácil decirlo, es fácil decir voy a hacer las cosas de manera distinta, voy a pensar positivo, voy a tratar de ver las cosas de manera un poco mejor, tratar de llenarme de mensajes que me van a llevar a un éxito determinado, pero sí, es muy complicado quizá ya ejecutarlo, pero todo consiste en un trabajo diario, en un trabajo constante que podemos ir practicando poco a poco. Investiguemos, leamos, es algo en lo que yo siempre hago hincapié porque creo que es muy necesario comenzar un proceso de cambio. Como les decía en el capítulo anterior, por eso digo que está fuertemente ligado con el primer capítulo, que es exactamente el tema del cambio de paradigma. Si comenzamos a ver las cosas de manera distinta, comenzamos a hacer pequeños cambios, obviamente vamos a ver mejores resultados. Pero no todo queda ahí. En mi búsqueda por nutrirme un poquito más acerca de todo este tema del miedo al fracaso, de cómo podemos eliminar esa parte de nuestro ser interior que constantemente nos está incitando quizá a que las cosas nos salgan mal, a que todo se vaya o se derive a un fracaso, encontré lo siguiente. Me encontré con el autor Tim Ferriss. Bueno, Tim Ferriss, no sé si ustedes ya lo conocerán, pero es autor de algunos libros, también es podcaster, se dedica a todo lo que tiene que ver con el tema de la motivación, no solo psicológica, sino también física. Tiene algunos libros de fitness, pero también tiene, como les decía, muchos libros de motivación que pueden realmente ser bastante interesantes. Y bueno, navegando entonces en internet encontré algo bastante novedoso que me causó mucha curiosidad y que yo encontré completamente aplicable para todo esto que tiene que ver con el miedo al fracaso, que es el método al que él le denomina definir nuestros miedos, que puede ser una clave importante para ayudarnos a eliminar ese temor que tenemos a fracasar cuando vamos a emprender en algo nuevo. Bueno, brevemente entonces te voy a comentar un poco acerca de
cómo se lleva a cabo, cómo es la dinámica de este método. Para esto necesitamos 3 hojas. En la primera hoja, en la parte superior, vamos a escribir la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo? Y escribimos aquello que nos da miedo, aquello que nos provoca ansiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo emprendo en un nuevo negocio? ¿Qué pasa si yo cambio de carrera? Etcétera. Son muchos los ejemplos o las situaciones que podríamos citar en este momento. Una vez que conseguimos esto, en la parte de abajo vamos a dividir esta hoja en 3 columnas. En la primera columna vamos a escribir la palabra definir. Aquí vamos a enumerar todos aquellos escenarios, esos peores escenarios que podemos encontrar de realizar aquel objetivo o aquella meta. Por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con empezar un nuevo negocio, en esta primera columna podríamos escribir qué pasa si no consigo los clientes necesarios para que mi negocio prospere, qué pasa si no logro invertir todo el dinero que requiere mi negocio, etcétera, etcétera. Para la siguiente columna o la segunda columna vamos a escribir la palabra prevenir. Aquí le vamos a cada una de las situaciones que escribimos en la primera columna, en la parte de definir, a cada una le vamos a escribir el cómo podemos evitar que ese escenario suceda, que ese mal escenario suceda o cómo podemos reducir su posibilidad. Por ejemplo, si nosotros en la primera columna pusimos o escribimos que nuestro negocio tal vez no prosperaría por no tener los clientes necesarios, bueno, en la segunda columna podemos escribir que le voy a invertir el suficiente dinero en publicidad para tener más clientela o expandir un poco más mi negocio. Y en la tercera columna escribiremos la palabra reparar. Aquí Tim Ferriss nos recomienda que seamos capaces de escribir soluciones que podríamos emplear en caso de que esos peores escenarios sí se cumplan. Por ejemplo, en el caso de que no podamos conseguir la clientela necesaria para impulsar nuestro negocio, una reparación podría ser ofrecer descuentos, promociones, realizar sorteos, valerme de las redes sociales para ir haciendo que la gente se interese un poco más en mi negocio, etcétera, etcétera. Bueno, en esto consiste en la primera hoja de este ejercicio o de este método. Vamos a pasar entonces a la segunda hoja, la segunda página, en donde Tim Ferriss nos recomienda darle la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serán los beneficios de un intento o un éxito parcial? En el caso de que yo desee emprender en un nuevo negocio, pues creo que todos también analizamos escenarios en los que nos va a ir muy bien. Por ejemplo, aquí podemos decir que voy a ganar la suficiente clientela para expandir mi negocio, que el mismo va a crecer de tal manera que me va a llevar a renunciar al trabajo en el que hoy me encuentro y que considero que estoy siendo mal remunerada, que va a ser mi fuente de ingresos, bueno, para mí, para mi familia. Voy a ser independiente económicamente, etcétera, etcétera. Cada una de esas situaciones que se pueden generar debido a un éxito, a que nuestro proyecto prospere. Y en la tercera página, que yo creo que es una de las más importantes, escribiremos el costo de la inacción. ¿A qué se refiere esto? Tim Ferriss nos dice lo siguiente: los seres humanos somos buenos en analizar lo que puede salir mal, pero no el precio de no intentarlo. Algo que yo tengo súper claro, que lo he tenido muy claro durante toda mi vida, a pesar de que el miedo al fracaso también ha estado impregnado en mí y ha sido el motivo por el que quizá no he llevado, no he ejecutado algunos proyectos en mi vida, es que no hay nada peor que quedarse con los brazos cruzados. No hay nada peor que simplemente decir no lo voy a hacer porque no me va a ir bien y punto, no quiero saber más, no quiero escuchar más y ya. Di por hecho de que todo va a ser un fracaso, de que definitivamente lo que estoy pensando no se va a dar, porque no me creo capaz, porque no creo que lo pueda hacer, porque no seré constante, etcétera, etcétera. Entonces somos muy buenos
para analizar aquello que nos puede salir mal, y lo que realmente está mal es no intentarlo. Si no lo intentamos, si nos cruzamos de brazos y esperamos que las cosas nos caigan del cielo, déjame decirte que eso simplemente no va a ocurrir. Lo que queremos hoy debemos de trabajarlo hoy. Lo que queremos en el futuro debemos de comenzar a trabajarlo desde hoy. Nada se da de gratis, todos creo que lo sabemos, nada se consigue con simplemente hacer sonar los dedos, eso no ocurre, todo requiere un tiempo de preparación, de trabajo, de esfuerzo constante. Así que esa es mi invitación el día de hoy. Realmente es un tema para extenderse muchísimo, pero tampoco no es la idea hacer demasiado largo este podcast, al contrario, creo que sea ameno, conciso, preciso en el mensaje. Recomendaciones entonces de este episodio: vamos a plantearnos nuestros objetivos. Hagamos o realicemos el método que nos presenta Tim Ferriss, que yo creo que es bastante innovador, bastante oportuno en el momento de realizar un nuevo proyecto. Démosle rienda suelta a aquello que sabemos que nos va a llevar a un éxito, pero que a veces lo dejamos pasar porque, como les decía, tenemos ese miedo a intentar, ese miedo al fracaso que nos ciega, que nos deja con los brazos cruzados y creemos que no lo vamos a lograr porque simplemente no somos capaces. No hay nada peor que quedarnos con los brazos cruzados. No hay nada peor que no intentarlo. Creo que el riesgo verdadero no está en intentarlo, está en no intentarlo. Ese es el sentido de este episodio. Una vez más quiero agradecerte por brindarme estos minutos de tu valioso tiempo para poder escuchar este episodio, este espacio en el que trato de compartir lo poquito que voy conociendo de escuchar, de ver, de leer, y que a mí me llena mucho poder decirlo, poder visualizarlo de esta manera. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Sin Paradigmas.